Comienzo con esta conferencia titulada Osio y los luciferianos. Comienzo con una cita. El mundo entero, cuando reza el credo, reza con palabras de un cordobés. Fin de la cita. Con estas palabras destacó una historia de Córdoba la universalidad del obispo Osio, el primer gran pelado cordobés del que se tiene noticia. Una tesis poco sostenible después de la conferencia magistral de don Juan José Ayán Calvo. Una afirmación falta de criterio histórico. Llama la atención confrontar esta afirmación sobre Osio con la que nos han llegado por otros cauces. Después de una larga vejez, Osio, acusado ante el emperador Constancio por las amenazas y temiendo sufrir la pérdida de sus bienes o el exilio, siendo anciano y rico, consintió allí mismo con la impiedad arriana. Su vida, tal como mereció, tuvo inmediatamente un fin cruel. Fin de la cita. Esta segunda cita es la que nos ha sido transmitida por el célebre San Isidoro de Sevilla en su De Viris Illustribus, una información transmitida a la historia en las puertas de la Edad Media y que lamentablemente ha servido para ensombrecer la figura de nuestro Osio. ¿Pero es acaso esta una noticia aislada? ¿En qué fundamenta el hispalense su visión de Osio en las dos recensiones que hasta nosotros han llegado de su De Viris Illustribus, donde nos lega una figura de un prevaricador de la fe nicena al final de sus días? ¿Es una ficción inventada para desprestigiar su imagen? Más aún, nuestra sorpresa puede ser mayor cuando comparamos las afirmaciones de Isidoro Hispalense sobre Osio con los testimonios que otros autores nos han legado. Su nombre nos llega por otras fuentes acompañado de apelativos tales como grande, confesor de Cristo, presidente nato de concilio. En el concilio del año 343, celebrado en Sárdica, fue aclamado, como nos hizo recensión el profesor don Patricio de Navascué, como varón de feliz ancianidad, digno de toda reverencia por su edad, su confesión de la fe y tantos trabajos como había sufrido. San Atanasio lo califica de nuestro padre Osio, del gran Osio. ¿Sería acaso el hispalense el único que hace referencia a esta posible defección de Osio de la fe nicena al final de sus días de una manera tan impropia y distante de lo que había sido la tónica general de su vida? Ciertamente no. Las afirmaciones de Isidoro de Sevilla encontraban asidero en un escrito mucho más antiguo, denominado De Confessione Vera Fidei et Ostentationes Sacrae Communionis, y que fue la fuente de donde él se informó, de donde copió y que él legó a la posteridad. La conferencia que nos ocupa se denomina Osio y los luciferianos. En un primer momento de nuestra presentación queremos circunscribir cuál es el alcance de nuestro trabajo y cuáles son las raíces del cisma luciferiano, para profundizar posteriormente en las noticias que desde este grupo se hacen a propósito de Osio de Córdoba y la trascendencia que a lo largo de los siglos éstas han podido tener. El pensamiento que los luciferianos tienen de Osio está prácticamente recogido en el De Confessione Vera Fidei, también llamado Libellus Precum, y sus afirmaciones son bastante escuetas. Hemos de advertir, en primer lugar, que la intencionalidad de este escrito, a la hora de hablar de Osio, no es sino secundaria, ya que el propósito de sus autores era otro bien distinto, el de ganarse el favor del emperador reinante para su causa. Los orígenes del cisma luciferiano hunden sus raíces en la problemática doctrinal que se suscitó en los años posteriores a la celebración del Concilio de Nicea. La celebración del Concilio de Nicea del año 325, que se había reunido principalmente para erradicar la herejía arriana, aparentemente había conseguido su objetivo, y digo aparentemente. Parecía que con el símbolo y el destierro de Arrio y sus seguidores toda la crisis estaba concluida, pero la realidad fue bien distinta. Tras Nicea no todo quedó tan claro como se presumía, sino que, ya lejos del emperador, muchos obispos siguieron dudando sobre los problemas terminológicos. Los años posconciliares, sobre todo en Oriente, fueron muy movidos y de grandes disturbios, pues el término homousio levantaba recelo y no acababa de ser aceptado. El cisma luciferiano llevó a cabo una importante campaña propagandística en contra de los obispos que se plegaron a las presiones del emperador en el concilio de Rímini y Seleucia del año 359. Hacia el año 380, en Roma, se comenzó a llamar a algunos partidarios de la ortodoxia nicena con el nombre de luciferiano. Estos desaprobaban las blandas medidas adoptadas por el Concilio de Alejandría en el año 362 con los obispos que habían firmado la fórmula filoarriana de Rímini
y que querían volver a la ortodoxia nicena. Las medidas adoptadas se habían reducido a una confirmación de su creencia en el símbolo de la fe nicena y a una condenación de las principales tesis arrianas. Algunos rigoristas nicenos no estimaban oportunas estas medidas, pues las veían como demasiado moderadas y blandas. Ellos no estaban dispuestos a reconocer a aquellos obispos que, por haber suscrito la fórmula de fe de Rímini, los consideraban sin duda arrianos y prevaricadores de la fe. Estos rigoristas intransigentes estaban dispuestos a concederle el perdón, pero no la permanencia en el sacerdocio. Los luciferianos veían como medidas oportunas reducir al estado laical a todos los firmantes de la fórmula de Rímini. Al parecer destacó en esta lucha contra el partido arriano el obispo Lucífero de Cagliari, de quien toma nombre este cisma. Mas la relación entre Lucífero de Cagliari y los denominados luciferianos no está del todo clara. De hecho, los luciferianos llevaron todavía más adelante su rigorismo, que pronto se concretaría en un conjunto de principios parecidos a los de los novacianistas y donatistas. Solo ellos constituían la verdadera Iglesia pura y limpia. La Iglesia católica, en cambio, estaba a su juicio degenerada y manchada por el contacto con los pecadores y los prevaricadores. Su extremado rigorismo los llevó incluso a negarse a entrar en comunión con el obispo de Roma, Dámaso, que los hostigó sin reparo. Los dos puntos esenciales que podrían caracterizar el pensamiento de los luciferianos son, en primer lugar, el hecho de no aceptar las conclusiones del Concilio de Alejandría, por lo que se separarían de la comunión de la Iglesia, y en segundo lugar, defender que aquellos que habían caído en la herejía perdían el poder del orden, ya que ésta no difería en opinión de los luciferianos de la apostasía. Lo cierto es que, habiendo sido hechos objeto de graves violencias, los luciferianos en el año 384 apelaron al emperador Teodosio, presentándole el libellus precum, por medio de los dos presbíteros romanos, Faustino y Marcelino, donde ellos exponían su situación miserable y pedían la protección de la autoridad imperial para poder vivir en paz. Después de estos datos, no sabemos nada preciso acerca de estos cismáticos. El escrito que nos ocupa es conocido normalmente bajo el título de Confessiones Vere Fidei et Contestationes Sacrae Communioni, aunque a partir de la edición crítica que de él hizo Sirmón en el año 1650, es más conocido como Libellus Precum, ya que recoge la fórmula del librillo de peticiones y de súplicas originadas por las persecuciones a las que se estaban viendo sometidos los partidarios de las ideas luciferianas. Este escrito fue redactado a finales del siglo IV, en torno al año 380, por dos presbíteros probablemente romanos, Marcelino y Faustino. El motivo principal que llevó a los dos presbíteros luciferianos a escribir el Libellus Precum fue el de lograr el amparo y la protección imperial y al mismo tiempo el cese de las persecuciones que ellos padecían a consecuencia de su intransigencia. Omito todo lo que sería acercarnos a una estructura del Libellus Precum que nos daría, en un simple golpe de vista, ver cuáles son las temáticas principales del escrito y cómo está estructurado este libro de peticiones, sobre todo por falta de tiempo. Me voy a detener en unas claves de lectura para interpretar y entender el Libellus Precum y que a continuación nos van a servir para centrarnos en la información que nos brindan de Osio. Hemos de advertir que el Libellus Precum no es un tratado acerca de alguna cuestión teológica, sino más bien un conjunto de súplicas y peticiones que los dos presbíteros dirigen a los emperadores. Por este motivo, cabe señalar ciertos temas, preferentemente en la elaboración del Libellus Precum y que marcan como toda una hoja de ruta de su estudio. Entre los temas que consideramos más importantes y que constituirían unas claves interpretativas del mismo escrito, podemos destacar 7 puntos neurálgicos. El primer punto, ¿quiénes son los verdaderos prevaricadores? A lo largo del Libellus Precum se observa cómo Marcelino y Faustino emplean este apelativo, prevaricador, para referirse a los obispos que en un primer momento profesaban el credo de Nicea y que debido a la fuerza que fue cobrando la herejía arriana, decidieron abandonarlo para suscribir otra fórmula de fe de inspiración arriana. La prevaricación es considerada como una violación de la fe, a la que perfectamente se le podía calificar, por parte de los luciferianos, como un sacrilegio, pues violan y profanan algo sagrado. Segundo punto, la necesidad de defender el credo niceno. Uno de los temas fundamentales del escrito es la necesidad de que la fe nicena se mantenga por parte de los luciferianos íntegra e intacta frente a la herejía arriana. Pues la fe de Nicena es el verdadero credo apostólico, la verdadera fe que ellos defienden y la fe de los padres, como califican.
Tercer punto para interpretar el escrito, el castigo de los impíos. Marcelino y Faustino tienen especial interés por señalar cómo Dios actuó para que la impiedad de la herejía arriana no se extendiera. Por eso presentan a lo largo de su obra varios ejemplos de infieles que sufrieron castigos de Dios por su impiedad. Los dos presbíteros señalan cómo estos castigos fueron visibles y manifiestos y fueron ejecutados con intención pedagógica, la intención de mostrar ante todos los que los vieran la impiedad que supone la herejía y para que los prevaricadores y herejes los tomaran como escarmientos por medio de los cuales pudieran corregirse de su impiedad. Estos castigos y muertes son ejemplares, a saber, deben de servir de ejemplo y de lección a los demás, para que aprendan con el ejemplo de los que han sido penados y tomen precauciones en su vida, convirtiéndose de sus impiedades, de manera que no corra la misma suerte de los que ya han recibido una condena merecida anticipadamente. Otro punto de interpretación es: los que se niegan a entrar en comunión con los prevaricadores no son herejes, pese a ser perseguidos. Se están refiriendo a ellos mismos. Un tema que Marcelino y Faustino tratan asiduamente a lo largo de todo el escrito es quitar todo atisbo de sospecha o de herejía o de cisma que pueda recaer sobre ellos. Los luciferianos no son herejes, pese a que están sufriendo las persecuciones como si lo fueran. Ellos están padeciéndolo porque pretenden únicamente evitar el contacto con los prevaricadores y porque no quieren mantener ningún tipo de relación con aquellos que han estado en contacto con la herejía arriana. Otro punto es cómo hay que recibir a los herejes dentro de la Iglesia. Según el pensamiento de los luciferianos, hay que apartarse y evitar el contacto con los herejes y prevaricadores. Pero si en casos extremos hay que recibirlos, la recepción de estos debe de hacerse aplicándoles medidas apropiadas a su impiedad. Aquellos que de un modo u otro han estado en contacto con la herejía arriana y que deciden volver al seno de la Iglesia católica, deben de ser depuestos de sus dignidades episcopales y ser reducidos al estado laical. Otro punto es la negativa que ellos muestran de ser denominados bajo el término luciferiano. Los dos presbíteros son conscientes que tanto ellos como los partidarios de su idea son denominados con el apelativo luciferiano. Este adjetivo le es aplicado del mismo modo que a los herejes se le designa con el nombre del creador de una herejía. Y el último punto para interpretar, yo creo, que el escrito del Libellus Precum es la afirmación que ellos hacen de quiénes son los sucesores de los mártires y quiénes son los sucesores de los apóstoles, de los apóstatas. Para los dos presbíteros, aquellos que han sido enviados al exilio y que padecen instigamientos por defender el credo niceno, son los verdaderos sucesores de los mártires de anteriores persecuciones. Por el contrario, aquellos que no defienden la fe de Nicea y que han prevaricado, son sucesores de los apóstatas de tiempos pretéritos. Mantener a los prevaricadores y herejes en el ejercicio del ministerio es como negar la gravedad de la falta que han cometido y negar el valor martirial. Pido perdón. Vamos a detenernos en el punto neurálgico de nuestra consideración, las afirmaciones que existen a propósito de Osio de Córdoba en el Libellus Precum. Después de este sucinto, creo, análisis del Libellus Precum, consideramos conveniente ahora detenernos en el punto central de nuestra argumentación, como son las afirmaciones que el bando luciferiano hace a propósito de Osio de Córdoba en su Libellus. Podemos resumir las afirmaciones que los luciferianos realizan en tres grandes grupos, aunque tan solo el primero de ellos es el que despierta mayor interés para nuestra temática. Los dos últimos grupos de noticias no dejan de ser sino afirmaciones parciales al hilo de otro tipo de argumentaciones. El primer grupo de noticias a propósito de Osio en el Libellus Precum. En 9 parágrafos, desde el 32 al 41, es donde se encuentran las primeras afirmaciones. Este pasaje ofrece la narración complicada, fruto de una malevolente intención de sus autores, que versa sobre la defección de Osio y sus acciones después de volver a Hispania. La secuencia de los hechos podría verse resumida de la siguiente manera. Hago referencia, porque de manera magistral está recogido en esa recensión que se hace en el libro Osio de Córdoba, a este esquema de lo que son este primer grupo de noticias que el Libellus Precum recoge de Osio. ¿Cómo es la historia? La resumimos en 8 puntos. Osio desenmascaró a Potamio, obispo de Lisboa, por haber traicionado la fe. Después, el obispo de Lisboa, Potamio, se vengó de Osio presentando ante el emperador una acusación contra él.
El tercer punto sería que Osio, anciano y rico, temió sufrir el exilio por parte del emperador y él mismo acabó traicionando la fe de Nicea. Al regreso de Osio a Hispania, éste exigió a todos los obispos que entrasen en comunión con él, so pena de ser enviados al exilio. Gregorio de Elvira se negó a entrar en comunión con Osio, por lo que éste recurrió al poder civil para exigir que el iliberritano se personase en Córdoba. En un juicio público, Gregorio venció directamente a Osio, quien por su parte exigió a Clementino, vicario de la Hispania, que depusiera de su estado y exiliara al obispo de Elvira. El vicario Clementino, a pesar de no ser cristiano, no se atrevió a deponer y a desterrar al obispo Gregorio mientras mantuviese la dignidad episcopal, por lo que exigió primero que Osio depusiera como obispo a Gregorio. Cuando Osio se dispuso a dictar sentencia contra el iliberritano, éste elevó una oración a Cristo. Y ante el asombro de todo, la boca y el cuello de Osio se torcieron mientras cayó al suelo donde expiró, como dicen algunos, o bien se quedó mudo, como afirman otros. Debemos detenernos ahora en hacer un análisis más pormenorizado de cada una de estas afirmaciones para descubrir el alcance del pensamiento de los luciferianos a propósito del obispo cordobés. Paso a analizar a cada una de las figuras. En primer lugar, la figura de Potamio, obispo de Lisboa. Pido perdón a Monseñor Carlos por ser, ¿verdad?, precisamente pues, paisano suyo. En primer lugar, en este conjunto de datos, el Libellus Precus comienza haciendo referencia a Potamio, obispo de Lisboa. Este prelado, que en un primer momento había defendido la fe católica, se convirtió con posterioridad en prevaricador de la misma al intentar hacerse con una propiedad del fisco que ambicionaba poseer. Potamio fue obispo de Lisboa a mediados del siglo IV, hacia el año 350. En el Libellus Precum se nos dice que pasó a formar parte de las filas de los arrianos. En opinión de Simonetti, sería preferible pensar que Potamio en un primer momento se puso de parte de los arrianos, que en torno al año 357 contaban con el apoyo patente del emperador Constancio, pero que probablemente más tarde, cuando hacia el 360 cobró fuerza en Occidente la reacción antiarriana, Potamio decidió volver a la ortodoxia, al igual que casi todos los obispos que de una u otra forma se habían comprometido con el arrianismo en Occidente. Osio cae en prevaricación por una denuncia de Potamio de Lisboa. Es aquí donde entra por primera vez en juego la figura de Osio en el Libellus Precum. Marcelino y Faustino presentan la figura de un Osio fiel a la fe de Nicea, inflexible ante la prevaricación y los traidores del credo niceno. De este modo ponen de manifiesto la actitud de Osio de Córdoba al rechazar a los prevaricadores de la fe nicena, como es el caso de Potamio de Lisboa. Sin embargo, el mismo Osio fue acusado por Potamio ante el emperador Constancio por su actitud intransigente. De esta manera presentan a un Osio que, asustado por las amenazas y temiendo sufrir el exilio y la proscripción, siendo anciano y rico, ofreció también en la mano a la impiedad y cayó en la prevaricación. Marcelino y Faustino hacen referencia en este momento a un suceso del que no tenemos parangón histórico, como es el caso de la denuncia que Potamio de Lisboa hace de la actitud intransigente e inflexible de Osio de Córdoba. Esta acusación ante el emperador es la clave para entender, según el parecer de los presbíteros romanos, el cambio de actitud que se produce en el obispo cordobés. De una actitud de rechazo de los impíos herejes, Osio pasó a tender una mano a la impiedad y acabó convirtiéndose él mismo en prevaricador de la fe nicena. La causa de este cambio de actitud en Osio no es otra, según refieren Marcelino y Faustino, que el miedo por las amenazas y el temor a sufrir el exilio o la proscripción. Varias cuestiones permanecen inciertas. ¿En qué momento y a qué edad se produce este supuesto viraje en Osio? El mismo testimonio de los semiarrianos afirma que por aquella época hacía falta que cayera Osio, que era la tercera columna de la cristiandad junto al Papa Liberio e Hilario. ¿Cómo podríamos explicar el miedo y el temor de un Osio que en una carta escrita al emperador manifiesta una actitud justamente contraria a la que perfilan Marcelino y Faustino en su escrito? Pero las noticias se agudizan al afirmarse en el Libellus que Osio regresó a las Hispanias con una autoridad mayor de la que hasta entonces poseía. El cordobés volvió a su tierra con la potestad delegada por el emperador
para que si cualquier obispo se negaba a entrar en comunión con él, éste pudiera ser enviado al destierro por el mismo Osio. Este dato sobre la autoridad delegada por el propio emperador bien puede deberse a un artificio literario de Marcelino y Faustino, que les ayudaría a poner sobre la palestra los elementos necesarios para justificar el encuentro posterior que Osio mantendrá con el obispo de Elvira, Gregorio. Gregorio de Elvira rechaza la prevaricación de Osio. Es entonces cuando el Libellus Precum hace mención del conocimiento que tiene Gregorio de Iliberis de la prevaricación de Osio. No dejan de sorprender los apelativos para perfilar la figura de Gregorio, a quien califican como santo y constantísimo, quien decidió, cito textualmente, no consentir en su abominable comunión. Se refieren a Osio. Sin embargo, la condición de Osio es descrita por los luciferianos como la actitud de un obispo atormentado a causa de su prevaricación. Una actitud que parece ser presentada en contraste, como en un claroscuro, con una actitud valiente y serena por parte de Gregorio. Es en estos momentos cuando los luciferianos aluden a que la causa de la prevaricación de Osio no fue por convicción personal, sino por temor. El mismo miedo que, según recoge Libellus Precum, el prelado cordobés pretendió infundir en Gregorio para que lo siguiera en su prevaricación. De ahí que el vicario clementino, instigado por Osio, ordenara que el obispo de Iliberis se personase en la ciudad de Córdoba. Prosiguen las noticias luciferianas diciéndonos que la gente aún no conocía bien quién era este Gregorio cuando se presentó en Córdoba para oponerse a Osio. Por la descripción que nos ofrecen, podríamos deducir que Gregorio era entonces un obispo joven y poco conocido, que entra en contraste con la gran fama de Osio de Córdoba. Es más, los autores del libelo señalan que la mayoría de la gente desconocía aún la prevaricación de Osio. El encuentro entre Osio y Gregorio de Elvira. Según continúa la descripción, el obispo iliberitano acudió a Córdoba para presentarse ante el vicario clementino y Osio. Debemos advertir que una de las intenciones de los luciferianos al relatar este enfrentamiento entre Osio y Gregorio es la de ofrecer una imagen perversa y tergiversada de la figura del obispo córdobés, al igual que hacen con la figura de Hilario de Poitiers. Para ello, Osio encarna la figura de un prevaricador que cobardemente ha caído ante las presiones del emperador Constancio. Este parece ser el motivo que lleva a los luciferianos a emprender una política de desprestigio de su persona. Tal y como señala el Libellus, Gregorio acudió al juicio que se celebró en Córdoba en calidad de reo, apoyándose en la autoridad de la verdad, con la confianza puesta en Cristo, Rey eterno, y sirviéndose del texto de la voz divina, a saber, de la Sagrada Escritura. Sorprende la caracterización que Marcelino y Faustino hacen de la actitud de Osio. Ellos señalan, cito textualmente, que Osio se sienta como juez, incluso por encima del juez, confiando en el poder imperial. Fin de la cita. La fuerza de esta descripción se agudiza cuando se pone en claro contraste con la actitud del iliberitano, del que se dice, textualmente cito, que a ejemplo de su señor asiste como reo, no por tener una mala conciencia, sino por las condiciones del presente juicio, pero libre por su fe. Fin de la cita. En estos momentos los luciferianos proceden a dibujar las figuras de un Osio y de un Gregorio que resultan completamente antagónicas. Mientras uno se apoya en la autoridad de la edad, el otro se apoya en la autoridad de la verdad. Aquel se apoya en la confianza del rey terreno, se refieren a Osio, pero éste deposita su confianza en el rey eterno. Uno se vale del escrito del emperador, el otro vence por el escrito de la palabra divina. No es arbitraria la descripción que los dos presbíteros romanos hacen de los prelados béticos. Su intención es más que explícita al dibujar dos perfiles antagónicos entre Osio, que se presenta como juez, y Gregorio, que asiste en calidad de reo. Además, muestran a este apoyado en la fe, mientras que aquel fortalecido por el poder imperial. Osio confía en la autoridad de su edad y Gregorio en la autoridad de la verdad. Uno se apoya en el rey terreno y su sentencia, y el otro en el rey eterno, Cristo. La descripción del proceso judicial contra el iliberitano no deja lugar a dudas sobre la tendenciosidad de sus autores. Ellos afirman que durante el juicio, Gregorio corregía a Osio en todo lo que le decía
y éste buscaba por todos los medios condenarlo. Esta es la fuerza de la que quieren revestir a Gregorio de Elvira, que los presbíteros luciferianos proceden a presentar a un Osio exasperado, que instiga al vicario clementino con palabras textuales diciéndole: «¿Ves cómo se opone a las órdenes imperiales? Ejecuta lo que se te ha ordenado y envíalo al exilio». Fin de la cita. Adentrémonos en la figura del vicario clementino que aparece en escena. Sorprende la actitud del vicario clementino, vicario del emperador en este proceso judicial. El vicario pidió a Osio que pronunciara antes su sentencia contra Gregorio para posteriormente darla a él y así mandar a Gregorio de Elvira al exilio. De este personaje, Clementino, sabemos por las noticias que nos transmiten los dos presbíteros romanos que era vicario en tiempo en el que sucedió este encuentro entre Osio y Gregorio. Osio acudió a él para que convocara en Córdoba al obispo de Elvira, con la supuesta intención de hacerlo prevaricar. También conocemos, según menciona el escrito, que era pagano y que no profesaba la fe cristiana. Sin embargo, la misión principal del vicario era la recaudación y el transporte de los impuestos. Además, era un juez de apelación. Su oficio era más una dignidad que una verdadera gestión y a veces era considerado como una figura decorativa dentro del esquema de la administración. Llama la atención la actitud tan respetuosa del vicario clementino, tal y como nos la presenta el libelo, dado que pese a no ser cristiano, como quieren poner de relieve los luciferianos, manifiesta una reverencia impropia de su condición al nombre y a la dignidad episcopal de Gregorio. También sus palabras dirigidas a Osio despiertan cierta extrañeza ante el lector del libelo. No me atrevo a desterrar a un obispo cuando aún sigue conservando el nombre de obispo. Fin de la cita. Extraña en un vicario pagano una actitud de tanta consideración hacia la dignidad episcopal de Gregorio. Máxime cuando pide a Osio que lo deponga primero del honor del episcopado. Solo entonces él cumplirá contra el iliberritano lo que el obispo cordobés deseaba que se hiciera por orden del emperador. La oración de Gregorio de Elvira. Según la narración que hace Libellus, en el momento en que Osio se predispone a pronunciar su sentencia contra Gregorio para deponerlo de la dignidad episcopal, es cuando el iliberritano se dirigió a Cristo con una oración. De ella podemos destacar algunos detalles sugerentes. Gregorio apela a Cristo, el verdadero y poderoso juez, y recurre gritando con todas las fuerzas de su fe del siguiente modo: Cristo Dios, que has de venir a juzgar a vivos y muertos, no permitas que hoy se dicte una sentencia humana contra mí, el más pequeño de tus siervos, que por la fe en tu nombre me ofrezco como espectáculo, estando presente como reo. Te suplico, sé tú mismo quien hoy juzgue tu causa. Dígnate dictar sentencia tú mismo y vengarte. No deseo esto porque tenga miedo al exilio, porque todo suplicio a causa de tu nombre me parece agradable, sino para que muchos sean liberados del extravío de la prevaricación al ver que tu venganza se realiza aquí mismo y al instante. Fin de la cita. En primer lugar, observamos cómo los luciferianos quieren destacar la figura de un Gregorio que deposita toda su confianza en aquel que es el verdadero y poderoso juez, Cristo. Tampoco deja de sorprender la exclamación puesta en labios de Gregorio con la que comienza: Cristo Dios, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, cuando el problema en cuestión, y que es la causa de este juicio contra el iliberritano, es la problemática semiarriana en torno a la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Otro dato significativo es que Gregorio se considera pequeño siervo de Cristo, que asiste a este juicio en calidad de reo por defender la fe, pero sin miedo a padecer el exilio por defenderla. Su súplica a Cristo llama también la atención cuando dice: sé tú mismo quien juzgue en tu causa. Dígnate dictar sentencia tú mismo y vengarte. En esta oración Gregorio pide el juicio y la intervención divina para que muchos no caigan en el extravío de la prevaricación. Como se advierte fácilmente, Marcelino y Faustino tienen un especial interés en manifestar que la súplica del iliberritano no estaba motivada por el temor a padecer el exilio o a cualquier tipo de suplicio. De este modo, intensifican la desproporción
entre las figuras de un obispo fiel a la fe de Nicea, como es el caso de Gregorio, y la actitud de un obispo prevaricador de la misma, como es el caso de Osio. No es este un caso aislado que nos encontremos en el Libellus Precum, dado que los luciferianos tienen especial interés por señalar cómo Dios actuó para que la impiedad de la prevaricación no se extendiera. Como tampoco sorprende, en este escrito, que Marcelino y Faustino hagan depender la intervención de Dios en el castigo de algunos prevaricadores de la oración de obispos fieles que pidieron a la providencia que impidiera el avance de la herejía. De este modo nos encontramos en el Libellus con 3 casos en los que la intervención de obispos fieles logró que Dios castigara la impiedad de una manera ejemplar. El primero es a propósito de la muerte de Arrio. Omito, ¿verdad?, su referencia por motivos de tiempo. El segundo es el caso que nos ocupa, durante un juicio al que se ve sometido Gregorio de Elvira. El tercero ejemplo es el que presentan en relación a Zósimo y que se debe a la intervención de Máximo de Nápoles. El castigo de Osio en este juicio. Marcelino y Faustino continúan su exposición con el relato del desenlace de la súplica elevada por Gregorio. De hecho, describen que debido a la santidad de Liliberritano, la respuesta a su oración no se hizo esperar. De repente, Osio, al intentar dictar sentencia, vuelve la boca y, torciendo a la vez también el cuello, cae desde su asiento al suelo y allí expira, o como pretenden algunos, se quedó mudo. Fin de la cita. Sin embargo, la imprecisión del relato luciferiano queda patente cuando a continuación dicen que Osio fue sacado de allí como si estuviera muerto. Los presbíteros luciferianos hacen una doble afirmación que bien puede deberse a la falacia de su fantasía. Ellos mismos manifiestan su incertidumbre, pues no saben si Osio murió allí mismo o por el contrario tan solo enmudeció. La intencionalidad del Libellus es más que patente al querer hacer notorio que a consecuencia de su prevaricación, Osio fue castigado gracias a la petición del fiel Gregorio. Sin embargo, la imprecisión sobre el final de Osio deja de manifiesto la muy imposible invención de este suceso. La muerte o el castigo de quienes han mantenido contacto con la herejía arriana son presentadas a lo largo de todo el Libellus Precum como castigos anticipados al día del juicio final. Por medio de estas penas aleccionadoras, el partido luciferiano quería dejar patente el desagrado de Dios por la herejía arriana y por la comunión con los prevaricadores de la fe nicena. La reacción que se produce ante el final de Osio. Marcelino y Faustino narran el asombro que en todos produjo el trágico final de Osio, incluso en el vicario clementino. De ahí que el Libellus continúe su presentación diciendo que Clementino, que era un pagano, quedó lleno de espanto, y aunque era juez, temiendo que fuese condenado con el mismo suplicio, se postró a los pies de aquel hombre tan grande y le suplicó que tuviera consideración de quien había faltado contra él por desconocimiento de la ley divina y no por voluntad propia, sino atendiendo a la orden de quien se lo ordenaba. Fin de la cita. La espectacularidad del castigo que presuntamente Dios inflige por la súplica del Liliberritano es tal que hasta el vicario del emperador se arrojó a los pies del obispo de Elvira, pidiéndole tuviera consideración de él. Subraya el Libellus que el estupor y la admiración del poder divino sobrecogía a todos porque se había visto allí en un espectáculo totalmente inaudito. Y continúan los luciferianos parafraseando las consecuencias de este suceso. Por un lado, Osio, que quiso dictar sentencia humana contra Gregorio, sufrió inmediatamente una sentencia divina más rigurosa. Por otro lado, Clementino, el juez que había venido a juzgar, palideció y tuvo miedo de ser juzgado como reo. Y finalmente el Liliberritano, que estaba presente como reo, que debía de ser enviado al exilio, escuchaba, como si fuese el juez, las súplicas del juez que postrado le pedía clemencia. Estos sucesos son el motivo por el que los dos presbíteros luciferianos dicen que solamente Gregorio, de entre los que defienden la fe íntegra, no sufrió el exilio,
pues todos temían enfrentarse a él para juzgarlo y padecer como Osio. De ahí que Marcelino y Faustino eleven a los esperadores, destinatarios de su escrito, la siguiente cuestión. ¿No veis el admirable escarmiento de la prevaricación condenada por Dios? Esta pregunta retórica, planteada a los emperadores católicos Valentiniano, Teodosio y Arcadio en el año 384, manifiesta la intencionalidad del escrito, que no es otra que la de ganarse el favor imperial ante las persecuciones que están padeciendo los propios luciferianos. El relato del enfrentamiento entre Osio y Gregorio termina con la afirmación: toda Hispania sabe que no inventamos esto. Marcelino y Faustino quieren otorgar veracidad a los sucesos que ellos han narrado. Ellos quieren evitar de cualquier modo que este acontecimiento pueda interpretarse como una ficción. Tampoco es este un argumento aislado en el escrito de los dos presbíteros romanos. En otras ocasiones elevan preguntas retóricas buscando producir en el lector el mismo efecto. Tal es el caso de apelar al testimonio de la ciudad de Mérida en el suceso de su obispo Florencio, como el que puede ofrecer Zósimo de lo que aconteció a él mismo. El Libellus Precum busca a toda costa dotar de argumentos de valor a su narración. De ahí que aludan a la autoridad de todos aquellos que en Hispania tienen noticias de este suceso del enfrentamiento entre Osio y Gregorio. Así pues, si los emperadores quieren gozar del favor y del auxilio divino, deben de proteger a aquellos que son perseguidos a causa de la defensa de la verdadera fe de los ataques de los que son verdaderos prevaricadores. Apelar al conocimiento en toda Hispania de este suceso es querer atribuir veracidad a un suceso del que no tenemos noticias por otras fuentes históricas y que, de haber sucedido verdaderamente tal y como ellos narran, no habría pasado desapercibido. Hemos de advertir claramente que la intención primera y manifiesta de Marcelino y Faustino no parece ser el desprestigio de la figura de Osio de Córdoba al final de sus días, sino más bien usar de su importancia y relevancia histórica, que debía de ser conocida incluso por los mismos emperadores años posteriores, para buscar un argumento que consolide la legitimidad de sus peticiones ante el poder imperial. Vamos a detenernos ahora, después de esta presentación de esas noticias primeras que nos han legado el Libellus Precum de Osio de Córdoba, en las opiniones que algunos estudiosos hacen a propósito de este primer grupo de noticias. Acerca de este primer grupo de noticias que hemos presentado del Libellus Precum sobre el enfrentamiento entre Osio de Córdoba y Gregorio de Elvira, me parece muy sugerente recoger ciertas opiniones autorizadas. Zacarías García Villada escribe al respecto: todo este relato es tan fantástico que no merece la pena ser refutado. No hay nadie hoy día, ni entre los protestantes, que no le califique de ridícula superchería. Su inverosimilitud es tan patente que sus mismos autores, previniendo el poco crédito que se le concedería, quisieron revestirle de cierta autoridad con esa frase solemne: España entera sabe mejor que nosotros que no fingimos en nada. Fin de la cita. Sotomayor, por su parte, dice que el desencuentro entre Gregorio de Elvira y Osio de Córdoba es parte de un plan premeditado de los autores del Libellus Precum, en su deseo de desprestigiar la figura del obispo cordobés y de ensalzar la figura del liberritano. Es más, califica este pasaje del Libellus como una fantástica narración. A propósito de esta oposición entre Osio y Gregorio, dice también que la narración del Libellus Precum no sirve como testimonio fidedigno, pues históricamente no sabemos con exactitud ni dónde, ni cuándo, ni cómo murió Osio. Y sobre el uso del Libellus como fuente histórica advierte: es un documento de difícil utilización. Una primera evidencia se impone a la crítica. El escrito es un alegato apasionado y falto de objetividad. Asimismo, Bernardino Llorca afirma que la opinión extremista de los discípulos de Lucífero de Cagliari, de tendencia rigorista, sirvió para tejer una leyenda sobre los últimos actos de Osio, donde lo presentan convertido de repente en portavoz de la herejía, y sobre el supuesto fin de sus días. Aunque Llorca no hace referencia explícita al Libellus Precum, sin embargo sabemos que se refiere a él, tildando la noticia del juicio que Osio hace contra Gregorio de Elvira como una leyenda. Menéndez Pelayo
Asimismo, califica el libellus precum con el apelativo de libello infamatorio. Para él, los datos que Marcelino y Faustino presentan a propósito de Osio, de Gregorio de Elvira, de Potamio y de Florencio de Mérida son escenas que no dejan de acusar la fuerza imaginativa de sus autores. Ursicino Domínguez del Val también considera que el libellus precum es un escrito sectario y tiene aire de novela cuando presenta este enfrentamiento entre el obispo cordobés y el iliberritano. Como vemos, todos estos autores admiten que el enfrentamiento propuesto por los luciferianos entre Osio y Gregorio no tiene elementos de peso suficiente que nos permitan admitirlo como histórico. A nuestro juicio, si este suceso carece de validez suficiente como para admitir y argumentar que Osio de Córdoba se había convertido en defensor de la herejía arriana en la península, también carece de validez para argumentar y defender, apoyado en esta noticia, que Gregorio de Elvira formara parte de los partidarios de la idea luciferiana en España. Adviértase, además, que en este pasaje del enfrentamiento entre Osio y Gregorio, la intención de Marcelino y Faustino no es otra sino la de denigrar la figura del obispo cordobés y ensalzar la del iliberritano, como ya queda dicho. Después de esta presentación de las primeras noticias que los luciferianos hacen de la figura de Osio de Córdoba en el libellus precum, podemos concluir con varias cuestiones abiertas. ¿En qué momento y a qué edad se produce este cambio de actitud en Osio? El mismo testimonio de los semiarrianos afirma que por aquella época hacía falta que cayera Osio, que era la tercera columna de la cristiandad, junto al Papa Liberio y a Hilario. ¿Cómo podríamos explicar el miedo y el temor de un Osio que en una carta escrita al emperador manifiesta una actitud justamente contraria a la que perfilan Marcelino y Faustino en su escrito? Otra cuestión queda por solventar. Según el testimonio de San Atanasio, Osio murió en el destierro de Sirmio. ¿En qué momento el anciano y centenario Osio pudo volver a la península ibérica y convertirse en abanderado de la facción semiarriana, tal y como lo presenta el libellum? La actitud de Gregorio de Elvira, valiente y serena, es presentada en contraste, como en un claroscuro, con la actitud de Osio de Córdoba, atormentado por su prevaricación, quien había claudicado de la fe por temor. Una de las intenciones de los luciferianos al relatar este enfrentamiento entre Osio y Gregorio es la de ofrecer una imagen tergiversada de la figura del obispo cordobés, al igual que hacen en otros lugares de su escrito con otros obispos, como es el caso de Hilario de Poitiers. ¿Cuándo se produjo este encuentro del que no tenemos otra noticia histórica? No es sorprendente que nadie se haya hecho eco de este suceso, salvo la fuente luciferiana. Sorprende también la actitud de Clementino, vicario del emperador y pagano en este proceso judicial. El vicario pidió a Osio que pronunciara antes su sentencia contra Gregorio para posteriormente darla a él y así mandar al iliberritano al exilio. La oración elevada por Gregorio de Elvira antes de ser juzgado por Osio también deja elementos suficientes para considerar la intencionalidad de los luciferianos al narrar este juicio. La imprecisión sobre el final de Osio deja de manifiesto la muy posible invención de este suceso al final de la vida del prelado cordobés. ¿Osio murió allí mismo o tan solo quedó mudo? Esta imprecisión es digna de ser tenida en cuenta. Por último, el libellum apela al testimonio que de este enfrentamiento entre Osio y Gregorio se pueden dar los testigos que lo presenciaron. Ellos dicen: toda Hispania sabe que no inventamos esto. Apelar al conocimiento de toda Hispania de este suceso es querer atribuir de veracidad a un suceso del que no tenemos noticias por otras fuentes y que, de haber sucedido verdaderamente y tal como ellos lo han narrado, seguramente no habría pasado desapercibido. Adentrémonos en el segundo grupo de noticias que hay en el libellus precum a propósito de Osio. El segundo grupo de referencias que Marcelino y Faustino hacen de Osio de Córdoba tiene poco interés para nuestra argumentación. El libellus precum vuelve a mencionar a Osio un poco más adelante para mostrar los terribles castigos de quienes mantuvieron la comunión con él. Dicen en el parágrafo 43. También Florencio, que en algún lugar entró en comunión con Osio y Potamio, aunque sabía que estos eran ya prevaricadores, sufrió inaudito suplicio. Fin de la cita.
El tercer grupo de referencias que Libellus Precum hace a propósito de Osio tampoco aporta nada nuevo a nuestro estudio. Es una noticia indirecta que hace tan solo referencia al juicio al que se vio sometido Gregorio de Elvira. Su contexto se encuentra en la presentación que Libellus Precum hace del obispo Lucífero de Cagliari. Los dos presbíteros luciferianos quieren dejar patente en su escrito la admiración que Gregorio de Elvira sentía hacia Lucífero, de quien han recibido este apelativo de luciferiano. Y tan solo de pasada vuelven a hacer referencia al enfrentamiento de Gregorio y Osio. El santo Gregorio fue a visitarlo, se refieren a Lucífero de Cagliari, y admiró su gran conocimiento de las escrituras divinas y su misma vida, porque en verdad parecía establecida en los cielos. Qué gran hombre sería Lucífero cuando incluso lo admiraba Gregorio, que es un hombre más admirable que los demás, no solo por su enfrentamiento con Osio, sino también por las virtudes divinas que practicó por la gracia del Espíritu Santo que habitaba en él. Esta visita a la que aluden de Gregorio de Elvira a Lucífero de Cagliari tiene todos los indicios de ser una noticia inventada por los dos presbíteros luciferianos. No me detengo tampoco en su análisis porque prácticamente la referencia a Osio es muy sucinta y no aporta nada. Adentrémonos en un punto que considero importante, el valor histórico que le podemos conceder al Libellus Precum. Nos vamos a detener en un punto que considero de capital importancia. ¿Qué valor histórico podemos atribuir a las afirmaciones hechas por Marcelino y Faustino en su Libellus de Petitiones? Nosotros entendemos por historia como la narración y la exposición de los acontecimientos pasados, ya públicos, ya privados, dignos de memoria. Esto hace que la historiografía esté íntimamente ligada y emparentada con la veracidad y autenticidad de los acontecimientos expuestos. Desde este presupuesto, entendemos la ciencia de la historia como algo intrínsecamente relacionado con la objetividad. El escrito de Marcelino y Faustino está plagado de datos acerca de personajes y de sucesos que les sirven para presentar ante los emperadores las persecuciones a las que ellos se están viendo sometidos. La intención primera de los dos presbíteros no es hacer un tratado de historia, sino que emplean la narración de sucesos históricos, entre comillas, para ilustrar y hacer ver de dónde arrancan y cuál es el motivo de las persecuciones que ellos padecen. Luego, los datos históricos son usados por nuestros autores con una finalidad secundaria, que es la de ilustrar y apoyar y dar credibilidad a los injustos suplicios y sufrimientos que ellos están soportando. No podemos olvidar que este escrito se inserta en un contexto bastante polémico, como es el provocado por la crisis arriana. Tampoco olvidamos que hace uso de un género literario determinado, como es el de las preces, donde una de las finalidades del escrito es ganarse el favor de su destinatario, en este caso los emperadores, para su causa por medio de unas peticiones. Sería muy sugerente hacer en este punto un análisis del uso que Marcelino y Faustino hacen también del arte de la retórica. Por medio de ella se le otorga al lenguaje escrito o hablado de la suficiente eficacia para deleitar, persuadir y conmover. En verdad, su carga persuasiva pretende inducir, mover y obligar al interlocutor con las razones expuestas a creer o a hacer determinadas cosas. Por ello, uno de los objetivos de la retórica en cuanto tal no es ofrecer preferentemente datos verdaderos, sino provocar la verosimilitud de los acontecimientos expuestos, presentando sucesos con apariencia de ser verdaderos o intentando hacerlos creíbles. Estimo muy importante este tema porque del valor que concedamos a los sucesos presentados en el Libellus Precum puede depender el juicio que hagamos de ciertos personajes y sucesos que no se corresponden con los que nos ha transmitido la historia y que han llegado hasta nuestros días. Comenzaremos centrándonos en una observación básica a propósito de los datos históricos del escrito. De los sucesos, personajes que presentan Marcelino y Faustino, podemos hacer una doble división. Por un lado nos encontramos con noticias que podemos confrontar con otras fuentes históricas para descubrir la autenticidad o falsedad de lo expuesto por los luciferianos. Por otra parte, descubrimos que hay referencias que no podemos confrontar con otras fuentes y que, por lo tanto, no alcanzamos a saber hasta qué punto son verdaderas o falsas. A propósito del primer grupo de noticias que podemos confrontar, descubrimos que hay noticias que son históricas y verdaderas. Entre las noticias que podemos corroborar con otras fuentes, descubrimos también que Marcelino y Faustino se hacen eco de ciertos eventos que, tal y como ellos los presentan, son falsos. Así, por ejemplo, la noticia que nos brindan a propósito del emperador Valente, de quien dice que defendió a los herejes al ver su constancia en la defensa de la herejía. Todo lo contrario, pues Valente fue culpable de la política religiosa arrianizante que llevó a cabo.
Otro ejemplo lo podemos encontrar también en la descripción y la presentación que hacen de la actitud de Juliano, el emperador apóstata. Lo omito, ¿verdad?, por brevedad del tiempo. Otra de las noticias que nos servirían de ejemplo para ilustrar la falta de historicidad de algunos datos propuestos por Marcelino y Faustino y que podemos corroborar con otras fuentes es la que brindan sobre la veneración que Atanasio sentía por Lucífero de Cagliari y su escrito. Los dos presbíteros dicen que Atanasio veneró los libros que Lucífero había compuesto y que los alababa por todas las cosas que decía en ellos. Han llegado hasta nosotros 2 cartas en latín atribuidas a San Atanasio. Estas cartas están dirigidas a Lucífero de Cagliari, pero las 2 cartas están salpicadas de grandes elogios a Lucífero, encomiando la firmeza de su fe y el valor con que defiende a la Iglesia de la herejía arriana. Sin embargo, Saltet ha demostrado que ambas epístolas son falsificaciones realizadas por un luciferiano. Luego, con cierta probabilidad, esta noticia de la que se hacen eco Marcelino y Faustino tiene todos los indicios de ser falsa. A propósito de Hilario de Poitiers, Marcelino y Faustino intentan ofrecernos también una visión incorrecta de su vida, que también paso a omitir por brevedad de tiempo. Aparte de estas indicaciones que podemos comparar con otras fuentes históricas para descubrir su veracidad o falsedad, también encontramos cómo Marcelino y Faustino se hacen eco de noticias que no podemos confrontar y que por lo mismo nos pueden parecer tanto verdaderas como falsas. Tal es el caso de la prevaricación de Osio de Córdoba, promovida por la denuncia de Potamio de Lisboa. Idéntica valoración merece la noticia que brindan a propósito de la vuelta de Osio a la península ibérica con la autoridad delegada del emperador para poder enviar al exilio a aquellos que se negaban a entablar comunión con él, etcétera, etcétera. Observamos también que Marcelino y Faustino tienen un interés especial en presentar a ciertos personajes haciéndose eco de esquemas retóricos muy claros. Uno de estos es el que hace referencia al castigo que le corresponde a la impiedad. El empleo que Marcelino y Faustino hacen de este esquema retórico, impiedad y castigo, puede servir como ejemplo de la tendenciosidad del escrito. Nos parece, por tanto, que a propósito de todas estas noticias que nos resultan imposibles de confrontar en su historicidad con otras fuentes, no podemos sacar conclusiones definitivas acerca de su veracidad o falsedad. Lo único válido y justo a propósito de estas noticias es considerarlas como insuficientes para argumentar. Resultaría aventurado y precipitado hacer juicios de valor apoyados en estas noticias inciertas en su historicidad. Con ellas solamente podemos hacer juicios probables. Podemos advertir que el Libellus Precum se hace eco de noticias históricas que podemos corroborar, como tales cuando las confrontamos con otras fuentes de información que han llegado hasta nosotros. Pero siendo honestos, observamos que estas, que catalogamos como noticias históricas, se refieren a hechos y acontecimientos de poca trascendencia en la problemática luciferiana. Más bien son informaciones de importancia secundaria en la temática que ellos presentan ante los emperadores. Concluyo. Como hemos visto de todo el análisis realizado, tanto a las referencias que el Libellus Precum hay a propósito de Osio de Córdoba, como de las opiniones más autorizadas acerca del valor histórico de los datos ofrecidos a este respecto, no podemos llegar a calificar como históricas las noticias que recogen a propósito de los últimos años de la vida del prelado cordobés. Tomar como digna de crédito las noticias que los 2 presbíteros nos han transmitido acerca de Osio de Córdoba en el Libellus Precum sería un error, pues en primer lugar no disponemos de otras fuentes que nos permitan comprobar el valor de las mismas. Y en segundo lugar, porque las noticias, como las expuestas a propósito del juicio que Osio emprendió contra Gregorio, son consideradas también por la mayoría de los expertos como falsas e inventadas. El rigor científico nos debería de llevar a concluir con una suspensión del juicio acerca de la veracidad de los datos ofrecidos por Marcelino y Faustino a propósito de Osio de Córdoba, dado que son patentes en su falsedad y tampoco podemos confrontarlos con otras fuentes. Lo que sí podemos advertir es que la presentación que los luciferianos hacen de los últimos años de Osio de Córdoba ni está exenta de segundas intenciones, ni se corresponde con lo que fue la tónica general de la vida de un obispo que con su vida marcó un siglo de la historia del cristianismo. Muchas gracias.